Pocas ideas despiertan tanta curiosidad y a veces hasta, pues, recelo, ¿no? Como la de las sociedades secretas. Uno se imagina como pasadizos ocultos, rituales extraños, gente moviendo hilos. En fin, es un tema que siempre da de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en las ideas de Serge Hutin a través de extractos de su libro Las sociedades secretas. La meta es entender mejor qué distingue a los diferentes tipos de grupos que él describe y, sobre todo, qué significa eso de la iniciación en este mundo tan particular. Claro, siempre desde la perspectiva que nos ofrece el texto. Y es un muy buen punto de partida, ¿eh? Porque como bien señalas y como dice Hutin, el término sociedad secreta se usa, pues, para todo, y a veces confunde. No cualquier grupo que opere con discreción, pensemos, no sé, en grupos perseguidos, por ejemplo, entra automáticamente en la categoría que él analiza más a fondo. Hay que empezar por distinguir. Exacto. De hecho, una de las primeras cosas que hace Hutin es trazar una línea divisoria, Ujú. pues importante. Habla de sociedades políticas, por un lado, y iniciáticas, por otro. Las políticas, según su análisis, buscan fines concretos, a menudo temporales, como luchar contra un gobierno o impartir una justicia paralela. Su existencia suele estar ligada a esa causa específica. Ajá. Mientras que las iniciáticas, y esto es clave, generalmente no ocultan que existen, a menos que las persigan, claro está. Lo que sí guardan con mucho celo son sus ceremonias, sus símbolos, sus conocimientos internos. Su propósito no es tomar el poder político directo, sino algo más profundo. Ofrecer a sus miembros una iniciación. Y esto, pues, implica ritos complejos, una estructura jerárquica y una visión del mundo muy particular. Hablemos más de esa iniciación. Suena como algo muy central en todo esto. ¿Cómo la describe Hutin? Pues mira, la presenta como una transformación interior radical. Es un proceso, digamos, psicológico, que busca llevar a la persona de un estado considerado profano, o sea, común, a uno iniciado, superior. Se habla simbólicamente de morir al mundo viejo y renacer a uno nuevo, como un segundo nacimiento. Vaya, suena intenso. ¿Y qué se necesita para que eso ocurra, según esta fuente? Varias cosas. Primero, no es algo que uno pueda lograr solito. Requiere una organización que transmita lo que Ojutín llama una influencia espiritual. Es como si necesitaras una chispa externa, ¿sabes? Segundo, el famoso secreto iniciático no es tanto una fórmula que se pueda escribir y ya, sino una experiencia que se vive. De hecho, cita a Aristóteles sobre los misterios de Eleusis. Decía que no se trataba de aprender, sino de experimentar. Además, estos ritos, según J. Butcher, otro autor que cita a Hutin, funcionan como por impregnación del subconsciente, un poco parecido a ciertas técnicas psicológicas modernas. Y una vez que la iniciación es real, se considera permanente. O sea, la idea de un ex-masón, por ejemplo, le parecería totalmente absurda a Guénon, otro autor que menciona. Pero ojo, no es algo pasivo. Requiere un esfuerzo activo del individuo. Como dice O. W. Worth, otro citado, no sabréis en masonería sino lo que hayáis encontrado vosotros mismos. Y claro, casi siempre implica pruebas, mucho simbolismo y una estructura de grados que va marcando el avance. Entiendo. Y supongo que aquí entra también el concepto de esoterismo, ¿verdad? Esa idea de un conocimiento oculto para unos pocos elegidos. Justamente. Aunque la iniciación no es solo recibir información secreta, sí suele estar ligada a doctrinas esotéricas, a una verdad escondida que se revela. Pues, gradualmente. Y Hutin nota un patrón recurrente en muchos ritos iniciáticos a lo largo de la historia. Muy interesante. Ah, ¿sí? ¿Como cuál, por ejemplo? Fíjate, a menudo describen un viaje simbólico. Empezar en la oscuridad, pasar por pruebas aterradoras que evocan la muerte. Plutarco describe ese miedo inicial, ¿no? Para luego ascender hacia la luz, hacia la iluminación. Esta dinámica de bajada y subida, digamos, se representa de 1000 formas simbólicas. Se interpreta a veces como una recreación del origen del cosmos o como una regeneración personal, como volver a un estado ideal perdido.
Y casi siempre aparece el tema de buscar una sabiduría perdida, una palabra perdida, conectando con la idea de una tradición primordial secreta que se transmite de iniciado a iniciado. Qué fascinante ese patrón. Bueno, pues para entenderlo mejor, ¿qué tal si vemos algunos ejemplos históricos de estas sociedades iniciáticas que menciona Hutin? Podríamos empezar por el mundo antiguo, ¿te parece? Claro, perfecto. Egipto es un caso paradigmático para Hutin. Lo describe como una religión profundamente esotérica. Los templos tenían zonas secretísimas solo para sacerdotes iniciados. El mito central de Osiris, con su muerte y resurrección, era el modelo a seguir. Iniciarse era en cierto modo convertirse en otro Osiris, asegurar la inmortalidad. Hay citas impactantes, como esa de Apuleyo, que describe su iniciación como haber rozado la muerte y visto el sol a medianoche. Todo estaba cargado de simbolismo. ¡Wow! Y de Egipto nos vamos a Grecia. Ahí también hubo lo suyo, ¿no? O sea, no todo era razón y filosofía apolínea. Para nada. Estaba el lado dionisiaco, cultos de éxtasis, asociaciones secretas, y los famosos misterios de Eleusis, que celebraban la unión sagrada del cielo y la tierra. También el orfismo, que ofrecía una vía de escape al ciclo de reencarnaciones, buscando la salvación del alma. Hutin incluso sugiere que pudo influir en Platón, con el mito de la caverna, tal vez. Y no podemos olvidar a los pitagóricos, que eran una mezcla curiosa de ciencia, misticismo matemático y hasta política, y con su famosa regla del silencio. Un mundo antiguo lleno de misterios, definitivamente. Y luego, en Roma, parece que esto explotó aún más con los cultos que venían de Oriente. Totalmente. Isis, Mitra, Cíbeles. El culto a Mitra, por ejemplo, fue enormemente popular entre los soldados romanos. De hecho, fue un rival fuerte para el cristianismo primitivo. Tenía sus santuarios subterráneos, los mitreos, 7 grados de iniciación, pruebas bastante duras, y era solo para hombres. Era una religión de camaradería, de disciplina, con un fuerte componente iniciático. ¿Y qué hay del propio cristianismo? ¿Hubo un lado esotérico ahí también, según lo que analiza Hutin? Es una pregunta que él explora, sí. Menciona algunos textos del Nuevo Testamento que podrían, digamos, interpretarse así, pero se enfoca sobre todo en el gnosticismo, o mejor dicho, los gnosticismos, porque en realidad eran muchos grupos distintos. Lo que tenían en común era esa búsqueda de la gnosis, un conocimiento salvador superior a la simple fe o las obras. Tenían ideas muy complejas sobre la creación del mundo, a menudo por un demiurgo, un creador como inferior, la caída del espíritu en la materia y la posibilidad de retornar a la fuente divina. Sus ritos incluían sacramentos y hasta, fíjate, contraseñas secretas para que el alma pudiera ascender después de la muerte. Usaban símbolos y gemas grabadas como las famosas ábraxas. Suena a un universo de ideas muy diferente al cristianismo más conocido hoy en día. Ahora, si avanzamos un poco en el tiempo, a la Edad Media, ¿qué encontramos? El Islam también tuvo sus corrientes esotéricas, ¿cierto? Sí, claro. El sufismo es el ejemplo más conocido dentro del Islam ortodoxo, con sus maestros, los jeques, sus caminos o tarikas y sus cadenas de transmisión espiritual, las silsilat. Pero Hutin también menciona grupos heterodoxos fascinantes, como los ismaelitas, de donde surgieron los legendarios asesinos o hashishin de Alamut. Eran conocidos por su poder político y sus tácticas, pues, temibles. O los drusos, con sus creencias en la reencarnación y unas pruebas de iniciación durísimas de verdad. Y en la Europa medieval cristiana, mientras la Iglesia, digamos que dominaba el panorama, ¿había espacio para lo esotérico? Operaba de forma más subterránea, según Hutin. Menciona la cábala hebrea, la alquimia, el hermetismo, pero también encuentra ecos en los gremios de constructores, los masores operativos, con su arte real y su geometría sagrada de influencia pitagórica. Y claro, está toda la mística alrededor del Santo Graal, esa búsqueda de una sabiduría perdida que mezcla elementos celtas y cristianos. Y bueno, no podemos olvidar a los templarios. Siempre están rodeados de misterio y acusaciones. El gran enigma medieval para Hutin, sin duda. Contrasta las terribles acusaciones que llevaron a su caída, que si renegaron de Cristo, que si adoraban a un ídolo llamado Baphomet, con la posibilidad de que tuvieran una doctrina secreta, quizás influenciada por corrientes gnósticas o incluso orientales, como los asesinos con quienes tuvieron contacto. Es un debate que sigue abierto, la verdad. De la Edad Media damos un salto a una época de gran efervescencia, el Renacimiento y la Reforma.
Y ahí surgen los Rosacruces. ¿Quiénes eran exactamente? ¿Qué nos dice Hutin? Su aparición pública es bastante enigmática. A principios del siglo XVII, aparecieron unos manifiestos anónimos que hablaban de una fraternidad secreta fundada por un tal Christian Rosenkreutz, un iniciado legendario. Hutin lo sitúa en un contexto de búsqueda de una sabiduría universal, la pansofia, mezclando cristianismo esotérico, hermetismo, alquimia y cábala. Su símbolo, la rosa cruz, es muy potente. Representa la unión de opuestos, lo espiritual y lo material, lo masculino y femenino. Y parece que tuvieron un papel clave en la transformación de la masonería, ¿no es así? Fundamental, según la perspectiva de Hutin. Los Rosacruces, o bueno, gente inspirada por sus ideas, se habrían infiltrado en las logias de masones constructores, los operativos, como masones aceptados, y las transformaron gradualmente en la masonería especulativa que conocemos hoy. Se dice que introdujeron gran parte del simbolismo hermético y cabalístico, y adaptaron leyendas como la de Hiram Aviv para crear los grados superiores, que van más allá de los 3 básicos de aprendiz, compañero y maestro. Entiendo. Entonces, la francmasonería moderna heredaría mucho de esta corriente Rosacruz. Así lo presenta Hutin, sí. Describe cómo la masonería especulativa se organiza formalmente en Inglaterra en 1717, con las constituciones de Anderson. Al principio, con un enfoque más, digamos, deísta y filantrópico. Pero luego, especialmente en Francia durante el siglo XVIII, resurge con fuerza el interés por el esoterismo a través de los llamados altos grados, o masonería escocesa. Estos grados recuperan temas caballerescos, herméticos, alquímicos, y esa búsqueda constante de la palabra perdida de la que hablábamos antes. ¿Y cómo es la iniciación masónica en sí? ¿Qué busca, según este análisis? Entendido, es diversa porque hay muchos ritos y obediencias distintas, pero Hutin describe elementos comunes, la logia como un microcosmos simbólico, el uso de herramientas como la escuadra y el compás, la piedra bruta que el iniciado debe pulir. El proceso busca simbólicamente llevar al iniciado de las tinieblas a la luz, ayudarle a desbastar su piedra bruta, o sea, a perfeccionarse moral e intelectualmente. La famosa leyenda de Hiram, el arquitecto asesinado del Templo de Salomón, es central en el grado de maestro. Simboliza la muerte y resurrección, la perseverancia ante la adversidad y la eterna búsqueda de la verdad perdida. Entendido. Hemos hablado bastante de sociedades iniciáticas, estas que están centradas en la transformación interior. Pero Hutin también habla de las políticas. ¿Qué las caracteriza a ellas? Pues su objetivo es más terrenal, más concreto, como decíamos al principio. Buscan cambiar algo en el mundo exterior, derrocar un régimen, luchar por la independencia de un país, imponer un cierto orden social, aunque a veces, y esto es curioso, también usan rituales y secretos. Pero más como para fortalecer la lealtad y la identidad del grupo, ¿sabes? Su duración, sin embargo, suele estar más ligada al éxito o fracaso de su causa específica. Son más temporales, en general. ¿Podrías darnos un par de ejemplos que mencione Hutin? Solo para ver el contraste más claro. ¡Claro! Un ejemplo histórico que llama la atención es la Santa Weime en la Alemania medieval. Era una especie de tribunal secreto que impartía justicia por su cuenta en una época de bastante caos y anarquía. Tenían sus iniciados, los Wisenden, y procedimientos expeditivos que eran muy temidos. Otro caso famoso son los Iluminados de Baviera, del siglo XVIII, fundados por Adam Weishaupt. Tenían una estructura jerárquica muy secreta con fines, bastante radicales para la época, desde el cosmopolitismo hasta el ateísmo y la crítica fuerte a las monarquías. Se disolvieron rápido, pero dejaron una leyenda que perdura hasta hoy. Y más cercanos en el tiempo, quizás los carbonarios. Se oye hablar de ellos. Exacto. Los carbonarios fueron muy importantes en Italia y Francia en el siglo XIX. Luchaban por la unificación italiana o contra la monarquía restaurada en Francia. Tenían una estructura celular secreta, las ventas y rituales de iniciación, aunque su meta era claramente política. Y bueno, podríamos mencionar también sociedades ligadas a luchas nacionales, como varias irlandesas a lo largo del tiempo, o incluso grupos como el Ku Klux Klan original, que usaba todo el secretismo y los atuendos para intimidar y ejercer control social con fines supremacistas. Muy diferente.
O la mafia siciliana en sus orígenes, que funcionaba como un poder paralelo con su propia ley del silencio, la omertá, y hasta ritos de sangre. Son ejemplos muy distintos en sus fines, pero que comparten el uso del secreto y la estructura cerrada. Sí, queda clara la diferencia. Vaya, hemos recorrido un panorama bastante amplio, ¿eh? Desde los antiguos misterios egipcios hasta grupos con agendas políticas muy concretas, siempre guiados por el análisis de Hutin, claro. Sí, y lo interesante que sugiera la fuente, o que uno puede inferir, es por qué estas sociedades de uno u otro tipo siguen fascinando y surgiendo a lo largo de la historia. Parece que tocan fibras humanas muy profundas. El atractivo del secreto, la necesidad de pertenecer a un grupo selecto, de encontrar una jerarquía basada en méritos o conocimientos especiales, no solo en el estatus social o la riqueza. Y los rituales, incluso en los grupos más políticos, crean lazos muy fuertes, de compromiso, de identidad. Es una buena reflexión, sí. Y para terminar, algo que me quedó resonando de lo que Hutin menciona repetidamente. Es esa idea de una tradición primordial secreta, de la que muchas sociedades iniciáticas se sienten como herederas o al menos buscadoras. Cierto. Es una idea muy potente y muy recurrente en estos círculos esotéricos. Pues aquí va una pregunta para dejar pensando a quien nos escucha. Si dejamos de lado por un momento las enormes diferencias entre todos estos grupos que vimos, ¿qué pasaría si realmente existiera, como sugiere esa idea de la tradición, algún tipo de hilo conductor subterráneo, una corriente de conocimiento o influencia conectando algunas de estas sociedades a través de los siglos y las culturas? Es una posibilidad intrigante, ¿no?, que nos deja esta inmersión en las ideas de Serge Hutin.